BYD tiene un nuevo problema. El auto eléctrico fue vendido como el futuro inevitable. Y puede que lo sea, pero resulta que el camino hacia ese futuro tiene un problema enorme que nadie quería admitir. Hay fabricantes chinos que ya encontraron una salida. Y esa salida podría obligar a BYD y a Tesla a repensar todo. Durante 10 años, la industria automotriz tomó una decisión colectiva. El futuro sería eléctrico, sin excepciones, sin matices, sin plan B. Tesla lo convirtió en símbolo cultural. BYD lo convirtió en operación industrial. Y los gobiernos empezaron a legislar fechas de eliminación para los motores de combustión. Pero hay una pregunta que casi nadie hizo en voz alta. ¿Y si el problema nunca fue la tecnología? ¿Y si el problema fue asumir que el mundo entero estaba listo para ella? Porque mientras Silicon Valley y Shenzhen construían ese futuro, la mayoría de la gente seguía viviendo en un presente muy distinto. Tesla cambió la conversación. BYD la escaló. Y los números los respaldaron. Ventas récord, inversión masiva, narrativa dominante. Pero esos números venían de lugares muy específicos. California, Noruega, las costas urbanas de China. Lugares con infraestructura sólida, subsidios generosos y compradores con garage propio donde instalar un cargador. El resto del mundo era otra historia. Piensa en esto. En Ciudad de México, Bogotá o Lima, millones de personas viven en edificios de 10, 20, 30 años de antigüedad, sin instalación eléctrica para cargadores, sin estacionamiento propio. Muchos dejan el auto en la calle. En rutas entre ciudades medianas de Latinoamérica, los cargadores rápidos directamente no existen, o están descompuestos, o hay uno solo cada 200 kilómetros. Y en India, en el sudeste asiático, en partes de África, la red eléctrica todavía sufre cortes regulares. Cargar un vehículo eléctrico en esas condiciones no es una incomodidad menor. Es una limitación real, cotidiana, que ninguna batería más grande resuelve por sí sola. Construir la infraestructura necesaria para sostener una transición masiva al eléctrico puro requiere años de inversión estatal, redes eléctricas que soporten la demanda y voluntad política sostenida. Muchos países todavía están lejos de eso. Y mientras tanto, la gente necesita moverse hoy. El auto eléctrico puro resuelve muchos problemas reales, pero no resuelve ese. Y ese es precisamente el espacio que una nueva generación de fabricantes chinos decidió ocupar. La tecnología se llama EREV, vehículo eléctrico de rango extendido, y la forma más simple de entenderlo es esta. Imagina un auto eléctrico normal. Motor eléctrico, batería, toda esa arquitectura. Pero adentro, escondido, lleva un pequeño motor de gasolina. Ese motor no mueve las ruedas directamente. Solo genera electricidad cuando la batería se está agotando. Como un generador de emergencia que se activa exactamente cuando lo necesitas. Para el conductor, la experiencia sigue sintiéndose como un eléctrico. Aceleración inmediata, manejo silencioso, conducción suave en ciudad. Sin cambios de marcha, sin ruido de motor, sin diferencia perceptible en el día a día. Y los números ya no son experimentales. Algunos modelos chinos ofrecen más de 300 kilómetros de autonomía puramente eléctrica antes de activar el generador. Después de eso, el motor de gasolina entra y puede extender el rango total a más de 1.200 kilómetros en un solo tanque combinado. En muchos casos, estos vehículos pueden funcionar la mayor parte del tiempo como eléctricos puros, especialmente en uso urbano diario. Eso no es un híbrido tradicional como el Prius. En un híbrido clásico, el motor de gasolina y el eléctrico trabajan juntos constantemente, dividiendo el trabajo. Aquí el motor de gasolina es subsidiario, es un respaldo que casi nunca necesitas, pero que está ahí cuando el cargador más cercano está a 40 kilómetros y ya es de noche. La diferencia parece pequeña, las implicaciones no lo son, porque esta arquitectura elimina exactamente el problema que más frena la adopción eléctrica fuera de las grandes ciudades, la ansiedad de quedarse sin energía sin solución a la vista. Y si esta idea funciona globalmente, empresas como BYD podrían verse obligadas a replantear parte de su estrategia central. Durante años, la industria planteó la transición como una línea recta. Primero híbridos, luego eléctricos puros. Los híbridos eran el paso intermedio, el peldaño antes de llegar al futuro real. Y esa narrativa fue tan poderosa que casi nadie la cuestionó. Pero ¿qué pasa si esa línea recta era una suposición equivocada? Tesla ayudó a convertir el eléctrico puro en símbolo de progreso tecnológico. El problema es que esa visión depende de infraestructura, tiempos de carga y hábitos de consumo que todavía no existen para gran parte del planeta.
Tesla construyó una identidad corporativa tan sólida alrededor del eléctrico puro que moverse hacia otras arquitecturas implicaría contradecir años de narrativa propia. En tecnología, cambiar de narrativa tiene un costo que no siempre se puede pagar rápido. Los EREV no son nostalgia por la gasolina, no son un paso atrás, son una arquitectura que admite algo que el discurso dominante no quería admitir, que el motor de combustión no desaparece porque la gente no quiera el cambio, sino porque para ciertos mercados y ciertas condiciones de vida, eliminarlo completamente todavía no tiene sentido práctico. Quizás el objetivo nunca fue eliminar completamente la gasolina, sino usarla de una forma tan marginal que casi no importe. China lleva años siendo señalada por subsidios agresivos y competencia desleal en el sector automotriz. Parte de esas críticas tienen base real, pero hay algo más profundo ocurriendo que va más allá de la guerra comercial. China tiene un mercado interno enorme y profundamente desigual. Tiene megaciudades con infraestructura de primer nivel y provincias del interior donde cargar un eléctrico puro sigue siendo una apuesta. Esa realidad obligó a sus ingenieros a desarrollar soluciones que funcionaran en condiciones imperfectas, y eso resultó ser, sin quererlo, una ventaja competitiva global. Marcas como Li Auto, Aion, Leapmotor o Ceres todavía suenan poco conocidas fuera de Asia, pero en China ya venden cientos de miles de unidades con arquitectura EREV. Y ahora están mirando hacia Latinoamérica, India y el sudeste asiático con una propuesta muy concreta. Un auto que funciona como eléctrico donde puedes cargarlo y como combustión donde no puedes. Eso es exactamente lo que preocupa a fabricantes tradicionales y a los propios líderes del sector eléctrico. China no solo encontró una forma de fabricar autos más baratos, encontró una arquitectura más adaptable para mercados imperfectos. Y esos mercados imperfectos representan la mayor parte del crecimiento automotriz global de la próxima década. BY deconstruyó su liderazgo sobre baterías y eléctricos puros. Su integración vertical es extraordinaria, pero si el mercado de mayor crecimiento no está en los países con infraestructura perfecta, sino en los que todavía la están construyendo, entonces BY podría estar menos alineado con esos mercados emergentes de lo que sus cifras actuales sugieren, no porque sus autos sean malos, sino porque su estrategia asume condiciones que todavía no existen para la mayoría del planeta. Todo esto tiene un lado que vale la pena decir con claridad, porque ignorarlo sería propaganda, no análisis. Meter dos sistemas en un mismo vehículo significa más peso. Un EREV típico puede pesar entre 200 y 400 kilos más que un eléctrico puro equivalente. Eso afecta eficiencia en carretera, dinámica de manejo y consumo cuando el generador está activo. También significa más complejidad, más piezas, más puntos de falla posible y la necesidad de talleres que entiendan tanto el sistema eléctrico como el de combustión. En mercados donde el ecosistema de mantenimiento para EVs todavía es escaso, agregar una capa más no es un detalle menor. En muchas ciudades de Latinoamérica, hoy mismo es difícil encontrar un taller preparado para un eléctrico puro. Un EREV agrega variables adicionales. El software que coordina ambos sistemas es otro factor crítico. Hacerlo bien requiere años de desarrollo y datos de uso real. Algunas marcas chinas lo tienen razonablemente resuelto. Otras todavía están madurando esa integración, y el costo sigue siendo una barrera concreta. Aunque los precios están bajando, un EREV bien desarrollado todavía implica más inversión que un híbrido convencional y, en varios segmentos, que un eléctrico puro de gama de entrada. Nada de esto invalida la propuesta, pero sí confirma que no estamos hablando de una solución perfecta ni inmediata. Es una tecnología en proceso de maduración, con ventajas reales y limitaciones reales. Entonces, ¿cuál es el problema estratégico real de BYD? No es que los EREV sean mejores que sus vehículos, es que representan una narrativa diferente sobre hacia dónde va la industria. Y BYD, como Tesla, apostó profundo a una sola narrativa en un momento en que el mercado empieza a pedir más flexibilidad. El debate automotriz durante años fue binario: gasolina contra eléctrico, combustión versus batería, pasado versus futuro. Esa narrativa fue útil para acelerar la transición en mercados con las condiciones correctas, pero simplificó demasiado la realidad de un mundo donde la infraestructura no es uniforme, los ingresos no son uniformes y las condiciones de uso tampoco lo son. Los EREV no cierran ese debate, lo hacen más complejo. Y hacerlo más complejo es exactamente lo que BYD y Tesla no necesitaban cuando están peleando por escalar en mercados donde el eléctrico puro todavía genera más preguntas que certezas. Algunos fabricantes chinos, con menos historia que defender y más pragmatismo que narrativa, ya empezaron a construir sobre esa complejidad. Y eso, más que cualquier especificación técnica, es el verdadero problema estratégico en el tablero. El futuro eléctrico no está cancelado,
sigue siendo la dirección de largo plazo, pero el camino hacia ese futuro parece tener más rutas de las que la industria quería reconocer. ¿Tiene sentido insistir en el eléctrico puro como estándar global cuando la infraestructura que lo sostiene todavía no existe para la mayoría del mundo? ¿O los híbridos de rango extendido son la solución más realista que vamos a tener disponible para la próxima década en mercados como el nuestro? Porque quizás el futuro eléctrico no llegue eliminando completamente la gasolina, sino haciéndola casi irrelevante.